Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a nuestro estudio de la tarde de este sábado. Hoy empezamos con los estudios del libro de los Hechos de los Apóstoles. Empezamos un nuevo libro del Nuevo Testamento. Y bueno, ya concluimos el estudio de los 4 evangelios. Y ha sido un tiempo muy importante. Base, por supuesto, para nuestro aprendizaje y nuestra comprensión acerca de la enseñanza de Yeshua, en donde los apóstoles ya vamos a ver cómo ellos ponen en práctica y enseñan a poner en práctica las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Yeshua. Y esto es muy importante considerarlo de esta manera porque vamos a ver que la enseñanza de Yeshua tiene una forma muy práctica en nuestras vidas. Pero no solamente en el aspecto físico, material, sino también espiritual. La conexión de la enseñanza espiritual que siempre hizo Yeshua en los evangelios. Vamos a ver de qué manera la comprendieron los apóstoles, que por supuesto no vamos a darnos cuenta que no fue obra de ellos, no fue una capacidad natural de los apóstoles, sino que fue obra del Espíritu de la Santidad, el Espíritu de Dios, lo que en algunas versiones del Nuevo Testamento se describe como el Espíritu Santo, es decir, la manifestación de la voluntad de Dios en la vida de los hombres. Y vamos a ver que este libro de los Hechos tiene en realidad una conexión con el Evangelio escrito por Lucas. Vamos a comprender esto, pero antes, en esta ocasión, vamos a hacer una oración para consagrar todo este tiempo, el tiempo que vamos a dedicar para estudiar verso por verso el libro de los Hechos. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos lleve en el Espíritu, quien guíe nuestro entendimiento, nuestra comprensión, para que este libro enriquezca aún más todavía nuestra vida espiritual, nuestra comprensión acerca de nuestra fe, la fe de Jesucristo. Vamos a hacer una oración, por favor. Señor, gracias te damos, papito, por este tiempo que pasamos a tus pies aprendiendo, Señor. Gracias por este nuevo libro que vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu, mi Dios, nos revele a Yeshua, nos revele su obra, los mandamientos que nos está enseñando, que tenemos que hacer como sus discípulos, como sus alumnos. Señor, te pedimos que tú hables a través de Humberto, Padre, y que permitas que podamos aprender muchas cosas el día de hoy. Te alabamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, tu Ruach HaKodesh. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, como estábamos comentando, el médico que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Los Hechos, el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, se dice que forman una obra en 2 partes. Lucas Hechos, así se le dice por algunos estudiosos, y algunos aseguran que fue escrita entre los años 80 y 90 después de Yeshua. Pero otros afirman que el libro de los Hechos fue escrito en Cesarea y en Roma entre los años 60 y 62 después de Yeshua. Uno de los propósitos de Lucas al escribir este libro fue mostrarnos el inicio del cumplimiento de las lluvias tempranas, lo que no es lo mismo que el inicio de la iglesia. Lo vamos a ver con más detenimiento. Hay que aprender estos 2 conceptos, aprender a diferenciarlos, porque estas lluvias tempranas, como las profecías que anunciaron el derramamiento del Espíritu de Dios, el Espíritu de la Santidad, lo que significa que a través de este importante libro, Lucas se dio la tarea de expresar lo que las enseñanzas de Yeshua
a través de los enviados, los apóstoles, los shaliachim, sería como testimonio al mundo de que las lluvias tempranas efectivamente comenzaron con la puesta en marcha de la doctrina, de la enseñanza de la doctrina de Jesucristo y transmitida por estos hombres. Así es de que el libro resulta de tal importancia, este libro de los Hechos, después de haber estudiado los evangelios, que se basa para comprender tanto espiritualmente como en los hechos prácticos la misión apostólica. Y gracias a los registros de los acontecimientos con que cuenta este libro, las cartas del apóstol Pablo entonces resultan mucho mejor comprensibles, siempre que se estudien y se transmitan en el contexto correcto. Porque de otra manera, si transmites el conocimiento, pero descontextualizando la enseñanza de Yeshua, y lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, entonces no te desconectas, no cumple el propósito. Este libro registra mayormente los hechos de los apóstoles, Pablo y Pedro principalmente. No contiene la historia de todos los apóstoles, sino solo de Pedro y de Pablo. En el caso de Juan, solo es mencionado por 3 ocasiones. Y todo lo que se encuentra en Santiago, por ejemplo, lo que en relación a Santiago, el hijo de Zebedeo, es su ejecución por Herodes Antipas. Al inicio del libro se menciona a los 12 apóstoles, ¿sí? Incluso se habla de Matías como el sustituto de Judas Iscariote. También a lo largo del libro se menciona a Bernabé en Chipre, a Marcos, a Santiago, el hermano de Yeshua, y a otras personas que llevaban una labor muy importante en el trabajo del evangelio del reino. De manera que entonces esto es el preámbulo. En el capítulo 1 vamos a ver que Yeshua les habla a sus discípulos, a los que van a ser enviados, de una promesa muy importante. Y Lucas comienza desde el versículo 1, dice: en el primer tratado, o Teófilo, ¿sí? Este primer tratado es una referencia al libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Es decir, los hechos que registra Lucas, que se dio a la tarea de investigar, registrarlos y plasmarlos como el mensaje de Jesucristo. Lucas 1, del 1 al 4, vemos, y una vez más dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y la forma en cómo se refiere a este hombre pareciera ser que es un hombre importante. Es un hombre socialmente y políticamente quizás importante, que tiene cierta investidura. Dice verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo que implica entonces que este hombre, Teófilo, ya había tomado la decisión de conocer el Evangelio. Entonces dice una vez más: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En Sinaí se recibieron, ¿qué fue lo que se recibieron? Se recibieron las piedras. Se recibieron en 10 piedras las 10 declaraciones que representan, en 2 piedras, las 10 declaraciones principales de donde deriva toda la ley, toda la Torah. Pero durante estos 40 días, después de que Yeshua resucitó,
y que estuvo dando instrucciones, esas mismas leyes, esas instrucciones y la forma, aquí ya vamos a hablar de la forma entonces, cómo toda su enseñanza tendría que haber sido, que tendría que ser transmitida. ¿Ok? Es decir, por obra del Espíritu Santo, lo que implica, desde luego, que no iba a ser una obra a conciencia o a criterio personal de cada uno de los apóstoles. El Espíritu Santo, de forma sobrenatural, iba a obrar en estos hombres para que comenzara a transmitirse el Evangelio de Jesucristo en un mismo sentido, en una misma comprensión. Es un error que se considere que para unos, que unos digan, no, pues que para mí, pues esto yo lo entiendo de esta forma. Para mí yo lo entiendo de esta forma. Debemos esforzarnos por tratar de comprenderlo en un contexto correcto, de acuerdo a la enseñanza sencilla de Yeshua. ¿Qué es lo que lo complica? Cuando intentas mezclar, cuando intentas ser mejor que los demás, pretendiendo adquirir un consejo ajeno o una enseñanza ajena a la de Jesucristo. Es ahí donde se echa a perder la pureza del Evangelio de Yeshua. Verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. De la misma manera en que por obra sobrenatural entonces los 66 libros de la Biblia fueron escritos en un mismo espíritu, en un mismo sentido, bajo una misma comprensión, por muchos hombres. Las cartas del Nuevo Testamento registran las enseñanzas de Yeshua en palabras de los apóstoles y bajo el mismo espíritu, el Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés, lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Ya no, y esto implica, por supuesto, que no bajo un entendimiento personalizado, lo que haría una comprensión distinta de la revelación de Yeshua, sino igualmente por obra sobrenatural bajo la misma interpretación que dio Yeshua, la interpretación correcta de la Torá y los profetas. Tendría que haber una unidad en la comprensión de la enseñanza del maestro, porque no tuvimos varios maestros, hemos tenido un solo maestro. Y en ese sentido vemos una relación al final de cada uno de los evangelios con el capítulo 1 del libro de los Hechos. Por ejemplo, en el primero, en el Evangelio de Mateo, observamos que en el último hecho que se registró en cuanto a Yeshua fue su resurrección. La resurrección también se registra en Hechos capítulo 1. En segundo lugar, vemos que en el Evangelio de Marcos, el último hecho que se registró fue la ascensión de Yeshua. Un hecho que también aparece en el capítulo 1 de Yeshua. Luego en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1 de Hechos, Y luego en el Evangelio de Lucas concluyó con la promesa del Padre en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Y esa promesa se halla también en el capítulo 1 de Hechos. Por último, vemos que el último hecho que se registró en el Evangelio de Juan fue la promesa de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, como vemos, resulta un error de contexto considerar que la iglesia, como el cuerpo del Mesías, inicia a partir de la venida de Yeshua. Eso es un error de contexto, porque Yeshua fue el cumplimiento de las profecías anunciadas. Las profecías anunciadas tienen que ver con aquel ungido que vendría a iniciar con la tarea de restauración. Pero, ¿qué vas a restaurar si no ha iniciado? Todos los profetas hablan de la restauración de Israel, y esta restauración de Israel comenzaría con la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Es decir, con el tiempo de misericordia. No solamente con el tiempo de la restauración, que esto ya es al final, en el regreso del Mesías,
sino que este tiempo por esa razón vamos a ver que los apóstoles le preguntaron si no iba a restaurar a Israel en este tiempo. La respuesta de Yeshua fue no. ¿Por qué? Porque no era tiempo aún. Ese tiempo, la primera venida de Yeshua, tuvo que ver con un tiempo de misericordia, pero que iniciaría precisamente el tema de la restauración. Entonces, si tú consideras que la iglesia de Cristo, la iglesia del Mesías, el cuerpo del Señor, inicia a partir de su venida, entonces estás dejando fuera todas las profecías que hablan de esta restauración, porque tú no puedes restaurar lo que no se ha iniciado. Y si la restauración inicia con el Hijo de Dios, Él viene a restaurar algo que está perdido, está perjudicado, está afectado. Es algo que tiene que ser restaurado, es decir, su iglesia, pero su iglesia no nace con Él. Y también la propia Escritura en sus conceptos originales nos lo dice claramente. ¿Por qué? Bueno, el ministerio de Yeshua, el servicio que vino a hacer el Hijo de Dios, consistió en la restauración de Israel, es decir, la restauración de su iglesia, que en el hebreo es lo que se considera la palabra Keilah, congregación, que se constituyó, pero esta congregación no se constituye desde Yeshua, sino desde el pie del monte de Sinaí, en donde se les entregó una constitución, leyes y decretos, en donde se forma como una nación, y la Torá como la constitución de esta nación. Acompáñame a Mateo 16, 18, por favor. Vamos a ver el concepto. Muy simple, es muy simple, no tiene mayor ciencia. Mateo 16, 18. Yeshua hablando con Pedro, cuando Pedro tuvo la revelación por parte del Señor acerca de quién era el Hijo de Dios, y que éste le responde: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, que fue piedrecita, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, Yeshua, edificaré mi iglesia. Es decir, tú vas a ser una de estas muchas rocas, muchas de estas piedras, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, en este caso, del versículo 18, la palabra iglesia es la palabra griega eklesia, que significa literalmente llamar fuera, o los llamados fuera, y tiene que ver con la palabra, se traduce como la palabra congregación, literalmente, congregación. Entonces, la iglesia de la que está hablando Yeshua, en la que se constituiría su cuerpo, su iglesia, los suyos, es una congregación, ¿ok? Ahora acompáñeme a Éxodo 12, por favor. Éxodo 12, versículo 3. Dice, cuando está dando la instrucción de la Pascua al Señor, dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí habla de la congregación, habla toda la congregación de Israel, ¿ok? La palabra congregación tiene que ver con asamblea, una familia, con una compañía. Y en ese sentido, pues bueno, cuando tú entonces conectas, ponle ahí, cancelar. Gracias. Cuando tú conectas la comprensión de estos dos conceptos, te vas a dar cuenta que lo único de lo que se trata aquí es de que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Si se hubiera escrito en hebreo, se continuaría hablando de congregación, como siempre se estuvo hablando, del mismo pueblo. Es decir,
la congregación, la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Ok? En ese sentido, la iglesia como tal no nace entonces a partir de la venida de Yeshua, sino desde que fue constituido Israel como nación. La promesa que refirió Lucas aquí, cuando dice en el versículo 4 de Hechos 1, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Aquí esta promesa que refirió Lucas es la promesa esa hecha por Yeshua a sus discípulos, en el sentido de que sobre ellos se derramaría el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu profetizado por Joel, y que tendría el propósito en las personas de convencerles de pecado. Esto era fundamental. Y bajo esa conciencia de buscar a Dios y entonces ser convertidos. Vamos, acompáñenme a la profecía de Joel, por favor. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. De manera que esta profecía tendría dos tiempos en su cumplimiento. El primer cumplimiento sería justo cuando Yeshua lo anunció, unos pocos días después de que él ascendió. Es decir, él ascendió a los 43 días después de Pesaj, después del día de reposo, del primer día de reposo de panes sin levadura, ¿no? Lo que después se comenzaría a celebrar. Y 7 días después vendría el Espíritu de la Santidad, es decir, a los 50 días, Pentecostés, el cumplimiento de la lluvia temprana. Y mucho tiempo después, al cual no llegamos aún, se cumpliría la segunda parte de la profecía de Joel, en los tiempos del fin, el regreso de Yeshua. Así es de que esto es importante que nosotros lo entendamos, porque tiene una progresión en el cuerpo del Mesías, en el pueblo de Dios. Verso 5, regresamos a Hechos 1, dice: porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está hablando de este tiempo. Y bueno, efectivamente, Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento, que en hebreo es la palabra teshuvah, y que significa regresar, como el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Pero eso es una parte, es decir, esto es algo que se da al inicio de aquella persona que se da cuenta de la condición en la que se encuentra. Por eso es un bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? Ezequiel 36, 24 al 27. Vamos a ver de qué manera se da esta progresión entre un bautismo y otro. Dice desde el versículo 24, Ezequiel 36: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando de un pueblo corrompido y que está queriendo regresar al Padre, Teshuvah. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Se están dando cuenta que está hablando de una progresión. Fíjense una vez más. Verso 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Esto es el bautismo en aguas, que vino a cumplir Juan el Bautista
como el inicio de la restauración de Israel, porque estaba abriendo el paso al Hijo de Dios, aquel que traería la salvación, la preparación. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, el arrepentimiento por la vida que llevaste sin Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está la segunda parte. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está la profecía de la que está hablando aquí Lucas, de la que dijo el Señor. Una vez más, verso 5 de Hechos 1. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Le está diciendo el Señor a sus discípulos, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y no solamente ellos fueron bautizados, no solamente los 12, sino muchos más. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y bueno, esto es bien importante que lo entendamos incluso en nuestros días. Yeshua les dijo a los apóstoles que no les tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sin embargo, les dijo que les serían testigos hasta lo último de la tierra. Y eso hoy en día se está cumpliendo con el propósito de que se cumpla la profecía anunciada por Amós, por el profeta Amós. Vamos a ver lo que dijeron, lo que dijo Pedro en el concilio de Jerusalén. Acompáñenme a Hechos, más adelante, Hechos 15, 14 y al 18. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Dice, fíjense, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. De manera que el tabernáculo caído de David, caído, ¿sí?, vendría a ser restaurado, vendría a ser reparada las ruinas. ¿Por quién? Por el Mesías, por Yeshua. Y entonces es importantísimo el mensaje de los apóstoles. ¿Por qué? Porque a través del mensaje de los apóstoles se cumple el propósito de buscar a los que perdieron su identidad por causa de haber caído el tabernáculo de David. En ese sentido, cualquiera que se atreva a decir que el tiempo por el que los apóstoles le preguntaron a Yeshua está a punto de cumplirse, supuestamente, o incluso que se cumplirá dentro de determinada fecha, etcétera, contradice lo que Yeshua aseguró al decir que no es potestad del hombre hablar del tiempo en que se concrete la restauración de todas las cosas. Solo el Padre tiene esa potestad. Por lo cual, nuestra función solo es continuar cumpliendo la profecía a fin de ser testigos de las maravillas de Dios por causa de su Espíritu Santo, a todo aquel que pudiera ser parte del tabernáculo caído de David. Es importantísimo entonces que abras tu boca, que hable las maravillas que ha hecho Dios contigo y con los tuyos. Verso 8, regresamos a Hechos 1. Verso 8 dice: pero recibiréis poder, dice el Señor. Fíjate, aquí ya viene algo exclusivo para estos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Recordemos que en la tumba donde fue colocado Yeshua, después de que cuando llegó María y no lo encontró, vio a 2 varones vestidos con túnicas blancas, vestiduras blancas. Son ángeles. Estos eran 2 ángeles también aquí. Y dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres y con María, o Miriam en el hebreo, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, en este servicio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas las entrañas se derramaron. Bueno, está describiendo la muerte de Judas, el que le entregó a Yeshua. Mateo 27, por favor acompáñenme a Mateo 27, 3 al 10. Vamos a recordar este momento en que sucede esto que está describiendo Pedro. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4, Mateo 27, verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Así literal. No les importó absolutamente la congoja, la preocupación de Judas. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como lo ordenó el Señor. Y bueno, aquí vamos a darnos cuenta de un pequeño error, porque no se trata del profeta Jeremías. Jeremías no habló de esta profecía. Fue el profeta Zacarías. Acompáñenme a Zacarías, por favor. Zacarías 11. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dije,
Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro. O sea, al contrario de lo que dijeron, de lo que consideraron estos fariseos, los líderes en el tiempo de Yeshua, aquí estas piezas de plata fueron echadas al tesoro del templo. El campo del alfarero que se compró con las 30 piezas de plata se llamaba Aceldama, que significa campo de sangre, y fue precisamente este campo de alguna manera representa una profecía muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta profecía de Zacarías, es un precio con el cual se le consideró al apreciado. Y la sangre de Yeshua compró a Israel. Y si se dan cuenta, la redacción dice que este campo se compró para los extranjeros, para sepultura de los extranjeros. Entonces, la profecía de Jeremías, cuando vemos a la profecía de Jeremías y vemos lo que hace el Señor con como si fuera un alfarero, con las vasijas de barro, nos da un panorama completo acerca de las profecías conectadas, tanto de Zacarías como de Jeremías. Pero la profecía de Jeremías está en el capítulo 18, del versículo 1 al 6. Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor, a Jeremías 18. Y entonces, si nosotros tenemos en nuestra mente al leer esta profecía, lo que sucedió con las 30 piezas de plata que regresó Judas, y que el destino fue comprar un campo, el campo de alfarero, para los extranjeros, para todos aquellos que de alguna manera pudiéramos considerar que estaban regresando, haciendo teshuvá, regresando a la fe original, a la fe de Israel, del Dios de Israel. Entonces nos da un panorama completo. Y teniendo la profecía de Zacarías acerca de este precio hermoso con que se consideró, dice palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Está hablando de un aspecto alegórico que va a comenzar a comprender el profeta, acerca de lo que Dios le está expresando, para que a su vez lo hable al pueblo. ¿Por qué? Porque el alfarero es Dios. Y el barro es con que forma a su pueblo, es con lo que forma a su pueblo. Una vez más, verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Se corrompió Israel. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, y aquí ya le explica: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero sois, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Así es de que
es importante tener este panorama profético para poder comprender lo que representó el destino final por el cual se pagó el haber entregado al Mesías. Porque a final de cuentas fue un costo precioso, fue muy apreciado y debería ser muy apreciado por nosotros. ¿Por qué? No por la traición, no en ese contexto, sino porque fue justa la sangre de Yeshua que nos compró. Verso 19, regresamos a Hechos 1, el verso 19. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama de su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Y esta cita del Salmo es una referencia al aspecto de Judas, el fin que tendría Judas. Dice Salmo 109, verso 7, cuando fuere juzgado será culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Ok? Entonces, David hizo referencia en este salmo a Doeg como aquel que quiso entregar a David cuando era perseguido por el rey Saúl. Acompáñenme a 1 Samuel. Y vemos cómo es que Pedro está haciendo una conexión, le está aplicando esta profecía, el salmo de David, y cuando se refirió precisamente a Doeg, al traidor de David. 1 Samuel 22, versos 9 y 10. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó con él al Señor y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Entonces, bueno, continúa la historia y el resultado es que Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes. Terrible, terrible en que resultó la traición de Doeg. Por esa razón, Pedro le aplica esta analogía a Judas por la traición al Señor. Verso 22, es necesario, y regresamos a Hechos 1, por favor. Verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y si se dan cuenta, está hablando desde el bautizo de Juan. ¿Por qué? Porque es justo donde comenzó su ministerio Yeshua. Este pasaje es la razón bíblica por la cual es incorrecto que después de estos 12 apóstoles de Yeshua, otros líderes religiosos usen el título de apóstol. Es un grave error, porque los que usaron el título de apóstol de Jesucristo, de acuerdo a lo acordado por ellos mismos, y que vemos en este versículo 22, tuvieron que haber cumplido con dos requisitos. El primero, haber estado con Yeshua desde el inicio de su ministerio y hasta que ascendió al Padre. El primer requisito. Y el segundo requisito, haber sido testigos de su resurrección. Entonces, por esa razón, era muy importante que no fue como que al azar así a ver quién se le ocurría. No, tenía que cumplir estos dos requisitos y de alguna manera
final de cuentas Dios fue quien decidió quien sustituyera a Judas. Verso 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Matías significa regalo de Dios. Y dice, y verso 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y aquí termina el primer capítulo del libro de los Hechos. Comienza un recorrido apasionante de todos los acontecimientos. Y aquí ya, desde el capítulo 1, el Señor nos permite ver ya el anuncio de un evento impresionante, histórico y sobrenatural, que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en Pentecostés. En una de las fiestas, la cuarta fiesta anual establecida por la Torá para rendirle tributo, honor a nuestro Señor. Bendito Rey, gracias te damos, Padre Santo, por darnos la oportunidad de comenzar un nuevo libro, en esta ocasión el libro de los Hechos, por darnos la oportunidad de adentrarnos un poco más en la profundidad del conocimiento de tu palabra. Ahora, a través de toda la redacción, todos los acontecimientos que fueron documentados y quedaron por escrito para testimonio de todos nosotros, de todas las obras maravillosas, portentosas que tú has hecho a través de tu Espíritu Santo, que continúas haciendo, Señor, en todas nuestras vidas, en toda la vida de todos aquellos que, por medio de los cuales tú estás restaurando el tabernáculo caído de David, Señor. Gracias por esta gran oportunidad de formar parte de esta gran congregación, de esta iglesia, la iglesia de tu Hijo, que se está conformando de todos aquellos dispersos que están regresando a ti a través de la obediencia a tu ley, a tu instrucción, a tu forma de vida, a fin de ser preparados para la vida eterna, Señor. Gracias por esta maravillosa enseñanza, por esta maravillosa oportunidad que nos das de pertenecer a la familia que has creado, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor, oramos y te damos gracias. Amén. Amén.